Vengo pensando hace días, vengo pensando hace días sobre mi concepción de Dios, ¿no? Y sobre qué significa Dios para mí. Y la religión ha tenido un papel muy importante en esto a lo largo de mi vida, ¿no? Yo crecí en un seno religioso católico, donde se me fueron inculcadas todas estas ideas judío-cristianas. Y a través del tiempo he pasado por varias etapitas, más que todo por rebeldía, por desobediencia, de querer ser ateo, de no creer en un Dios, de pensar que Dios está en contra del ser humano. Y varias filosofías que he ido tratando y cuestionando a través de los años. Y creo que hoy encontré la definición perfecta para mí y lo que se acomoda esa concepción de Dios para mí y se me hizo bien compartirla, se me hizo eh, que debía compartirla. Yo creo que Dios como concepto es una fuerza superior a todos nosotros en inteligencia, en tiempo, en creación. Es una fuerza creadora, anterior, superior, omnipresente e indefinible, ¿no? Es no sé qué iba a decir. Es contraindicatorio. No, bueno, no sé si esa palabra va ahí. Pero es irónico tratar de definir a Dios y sobre todo a un Dios que no se puede definir. Y creo que Dios no se puede definir simplemente porque no está... O sea, no se puede definir no se puede encasillar en un lenguaje porque no es concebible al nivel del ser humano, no es concebible de, de imaginación, de capacidades del ser humano que tiene. Simplemente creo que incluso definirlo como fuerza ya lo limita, ¿no? Y sin duda este concepto va más allá de las limitaciones. O lo que trato de explicar va mucho más allá que simplemente un concepto, ¿no? Eh, yo siempre lo he pensado como tratar de imaginar el tamaño del Sol o tratar de imaginar el tamaño de, de la Tierra, del tamaño global de la Tierra o el tamaño de los otros planetas o la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Son cosas que por mucho que calculemos, que por mucho que en ¿cómo es? Que por mucho que las tengamos adentro, no podemos, no podemos concebirlas, porque va mucho más allá de nuestra capacidad del ser humano. Y siento que eso pasa lo mismo justamente con Dios, ¿no? A través del tiempo he entendido que limitar a Dios en un concepto, en una religión o en una guía estructural, que para mí es justamente eso, lo que es las religiones son guías estructurales para el buen funcionamiento o mal funcionamiento del, depende como cada uno lo quiera concebir, del ser humano, es limitarlo, ¿no? Es limitar esta, esta concepción que yo tengo, ¿no? Y realmente no tengo nada en contra de las religiones, simplemente lo veo como una forma de ajustarnos a ciertos lineamientos de la sociedad para que pueda haber una sociedad funcional. Obviamente a través del tiempo se ha visto que a medida las legislaciones
de las naciones, y se creó la ONU y se creó bueno, todos estos sistemas gubernacionales que ayudan el buen manejo de la sociedad, pues las religiones han quedado un poquito obsoletas, ¿no? Y lo veo también a nivel espiritual. Como digo, no tengo nada en contra de las religiones, es simplemente mi concepción. Creo que mi creencia se ajusta mucho hacia la idea judio-cristiana, aunque no comparto todo lo que allí se dice. Pero, pero me he dado cuenta que a nivel espiritual la religión también se ha ido con el tiempo quedando obsoleta para mí. Eh, y esto lo vengo a demostrar simplemente con una pregunta que me hacían hace tiempo, ¿no? Y justamente me preguntaba un amigo con el cual converso mucho de estos temas, me decía, ¿tú crees que si Dios es tan grande, que si Dios significa amor en el concepto total de la palabra, Él necesita perdonar tus pecados, Él necesita perdonarte? ¿Tú crees que Dios necesita perdonarte? Y claro, yo me adentré mucho más en esta pregunta porque realmente es una pregunta que tumbó muchos esquemas que yo tenía. Y yo, claro, si Dios me ama y me acepta tal y cual como soy, en mi concepto de Dios, ¿por qué Él necesita perdonarme? ¿Por qué yo necesito pedirle perdón? Si Dios no se ofende. Entender a Dios como un Dios juicioso, crítico, boyerista, castigador, es entender a un Dios atado al concepto del ser humano. Y Dios no es un ser humano, Dios es un... bueno, no se puede ni siquiera concebir. Bueno, o sea, yo trato de definirlo a través de inteligencia superior, creadora y anterior a nosotros, eh, pero hasta eso se le queda pequeño, hasta ese concepto se le queda pequeño, ¿no? Y tratar de entender a Dios como el ser humano es limitarlo en toda su complejidad, en toda su grandeza y en toda su concepción, ¿no? Irónicamente y redundantemente hablando también. Pero de verdad que bueno, llevo varios días pensando sobre esto y pensando sobre hablar de esto. También llevo varios días queriendo pues hacer un podcast y sin duda no encontraba cómo formular el concepto del podcast y lo que significaría, ¿no? Y y creo que simplemente hay que experimentar y ya, bueno, ¿no? Y decir lo que se nos venga a la mente y si sale algo bien, sale algo bien, y si sale algo mal, sale algo mal, ¿no? Pero volviendo al tema de Dios, hace mucho tiempo escuché un debate, bueno, tendría yo como 12, 13, 14 años, no recuerdo bien, pero escuché un debate muy bueno de John Acquaviva sobre la religión, debatía con su papá. Les recomiendo mucho ese debate si quieren empezar sobre todo a mirar a Dios de una forma un poquito distinta, un poquito más abierta, ¿no? Y él decía algo que me quedó muy grabado en la mente, que es que el papá de John iba a la iglesia católica y hacía el Ave María y el Padre Nuestro, luego llegaba a su casa y a las 6 de la tarde se, se arrodillaba frente a la posición, eh, frente al sol, ¿no? Frente al no sé si es ocaso o sí, creo que es al ocaso del sol, al atardecer, y empezaba a hacer sus oraciones. Y claro, John le decía en el debate que él veía esto como una hipocresía, ¿no? Como un desafío hacia las creencias, porque uno debe estar firmemente, tener una convicción de algo y mantenerse ahí y ajustarse a ese planteamiento.
Y justamente el papá, que era un religioso, un teísta estudiado, le conversaba esto y le debatía diciéndole que entendiendo a Dios como concepto, anclarlo en una religión, pues era anclarlo en una posición estática y era empequeñecerlo, era limitarlo totalmente las capacidades. Y hoy en día escuché esto y sin duda me quedó grabado y 10 años después por fin como que lo conceptualicé y lo entendí a través de esta conversación. Y me quedó claro, ¿no? Me quedó claro, es muy difícil de entender, pero una vez que lo entiendes y lo concibes, ya tú ves que, que sin duda tú puedes, así como Dios es una fuerza creadora, tú puedes crear tu propio concepto de Dios. Que sí que es muy útil ajustarse hacia cualquiera de estas derivaciones de conceptos que hay ya preconcebidos de las religiones, como Yahvé, como Alá, como Buda, aunque Buda, bueno, no es Dios. Entonces, a través de todas estas conceptualizaciones ya preconcebidas, eh, tú también puedes crear o expandir todas estas ideas que ya están hechas y crear y formular un nuevo concepto que se ajuste para ti, ¿no? Y algo que también he entendido a través del tiempo y a través del estudio, bueno, del poco estudio que tengo realmente en todos estos temas, es que lo que me ha servido para mí del catolicismo es simplemente la referencia metafórica de lo que significa y la referencia metafórica de lo que estos relatos cuentan, ¿no? Y yo entendí que, por lo menos para mí, todos somos Dios. No al nivel de Dios como fuerza creadora, pero sí todos somos una parte de Dios. Y aquí ya esto se pone más complicado de entenderlo, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor forma posible. Imagínense que Dios es una fuente, es una jarra de agua, ¿no? Y nosotros, como personas, como individuos, como animales, como plantas, como planetas, como estrellas, somos recipientes, somos vasos, ¿no? Tenemos una jarra de agua inmensa que es Dios y tenemos a nosotros que somos simplemente pequeños vasos regados a través del universo. Al Dios crear cada una de estas cosas, al Dios crearnos y darnos vida, simplemente lo único que hace es transportar un milímetro, una pequeña gota de agua, una pequeña porción de sí hacia nosotros para darnos vida. Y esto se puede entender en la Biblia como el aliento de vida, ¿no? Dice la Biblia pues que cuando Dios creó al humano lo hace de barro, hace un recipiente, ¿no? Hace una vasija de barro y para darle vida le da un soplo. Eso es simplemente una metáfora de lo que yo estoy diciendo, de que cada uno de nosotros, en que interiormente hay una parte de Dios. Asimismo, también hay otra metáfora que es la de Jesús como hijo del Padre. Jesús como hijo, yo no concibo a Jesús como Dios, creo que fue un gran maestro, sin duda tiene muchísima relevancia en la historia,
pero Jesús es Dios al ser una parte de Dios igual que yo. Y es un ser despierto espiritualmente, pero eso no lo hace superior a cada uno de nosotros. Porque sin duda se enfrentó a la experiencia humana, ¿no? Y tú no puedes experimentar la vida desde la humanidad sin limitarte, ¿no? Por eso es que, claro, esto es una pregunta que le hago a cada uno para que cada uno lo responda de la manera que quiera, ¿no? Pero yo simplemente me hice esta pregunta. Bueno, si el Padre, que es Dios en la religión católica, tuvo un hijo, que es Jesús, pero todos somos hijos de Dios también, se supone que Jesús es mi hermano. Y como mi hermano no puedo concebirlo como superior a mí. Por eso es que no creo que Jesús sea Dios. Es Dios por ser una parte de Él, pero no es Dios como concepto. Porque yo también soy Dios al ser una parte, al tener una pequeña parte de Dios en mí por simplemente haber sido creado por obra de Él, ¿no? Estos temas son bien complicados de explicar y de desgranar porque el lenguaje, por lo menos mi capacidad de lenguaje se queda muy corta a la hora de hablar sobre estos temas, pero este experimento de hablarlo, de expresarlo, de conceptualizarlo y sobre todo de ponerlo acá en frente a todo el mundo y poder recibir, tener la oportunidad de recibir el feedback de todo el mundo me incomoda. No voy a mentir, me incomoda muchísimo, pero también creo que puede ser una experiencia bien de mucho aprendizaje, ¿no? Y bueno, esto es, todos tenemos algo que decir, de esto quiero que se trate, de simplemente de poder expresar cada uno lo que piensa, sus conceptos de la vida, traer personas para que cuenten sus anécdotas, traer personas para que expresen y debatan todo lo que quieran opinar y sobre todo que haya oportunidad de decir barrabasadas y de decir ideas locas y que bueno, que cada uno tenga la libertad en sí de opinar diferente, ¿no? Esto es un podcast que lo produce un buen amigo, Jesús Ruiz. En la descripción voy a dejar su Instagram y sus redes sociales. Y bueno, yo creo que eso ya sería todo.